Muy bien, podéis ver aquí en la pantalla el título del mensaje. Es ese mensaje número 7, nuevos comienzos y nuevas metas número 7. Un pueblo del libro, un pueblo del libro. Ahora vamos a saltar capítulo 7. Echa un vistazo a capítulo 7 y verás por qué. ¿Ya lo habéis visto? Bueno, en capítulo 7 no es porque no es importante. Capítulo 7 es importante. Toda la palabra de Dios es importante. Amén. Léelo, capítulo 7, si quieres esta tarde. En capítulo 7 asignan a algunos dirigentes y luego es una lista de certificados de empadronamiento. Y pues lista algunas ofrendas también para el templo. Pero en capítulo 8 es donde vamos a estar hoy. El libro de Nehemías está dividido en dos partes. Los primeros 6 capítulos tratan de las necesidades físicas del pueblo, el muro, Jerusalén, para proteger, para dar seguridad al pueblo de Dios. Y luego los últimos 7 capítulos tienen que ver con las necesidades espirituales del pueblo. Ahí es donde vamos a entrar en este mensaje hoy, en los siguientes mensajes. Dentro del pueblo de Dios se pueden ver largos periodos en los que se descuidan de la palabra de Dios. ¿Y qué es el resultado? El resultado es un declive y una sequía espiritual en el pueblo de Dios. La renovación espiritual llega cuando la gente vuelve a la palabra de Dios. La renovación espiritual es nuestro alimento. En el Antiguo Testamento vemos la nación de Judá dejar a Dios cuando reinó el malvado rey Manasés, pero su nieto Josías llevó el pueblo, la nación, a volver al Señor. El sacerdote Elías encontró una copia de la ley y pues llamó al pueblo a arrepentimiento. Ese se puede encontrar en 2 de Crónicas 34. Pero lo que quiero decir es el avivamiento y el crecimiento espiritual llegaron, pero solo cuando se obedeció la palabra de Dios, a la palabra de Dios. Y eso también es cierto. Antes de la reforma en la historia cristiana se descuidó la palabra de Dios. Y solo los sacerdotes, aquí en España, en Europa, en los monasterios, en los pueblos, solo los sacerdotes tuvieron una copia de la Biblia. Solo los sacerdotes podían leerlo y la mayoría de la gente ignoraba lo que decía la palabra de Dios. Y había, por eso, la edad oscura, la edad de oscuridad en todos esos siglos. ¿Por qué? Porque el pueblo no tuvo la palabra de Dios. Ese no es el caso hoy día. Amén. La vida espiritual llegó y la Biblia fue traducida al idioma del hombre común y transformó Europa y transformó al mundo. Y empezó el movimiento misionero y el evangelio ha extendido a todas partes del mundo. Amén. Pues también existe una gran necesidad de volver al libro en nuestros días. La necesidad de renovación espiritual no es nueva. Yo sé que estamos aquí en España, pero déjame compartir un poco de la historia de mi país como anécdota. Vamos atrás a tiempo de la guerra de independencia con Inglaterra. Que ya son nuestros amigos, pero en aquel entonces no tanto. Y a veces pensamos en las cosas, que las cosas son malas espiritualmente ahora, pero escucha cómo fue las colonias, digamos, en aquel entonces. Esa es una cita de lo que era los Estados Unidos antes de que fueran Estados Unidos. Hace 250 años, en un estado tan deprimente espiritualmente. Escucha. Mucha gente no se da cuenta de que a raíz de la Revolución Americana hubo una depresión moral. La embriaguez era una epidemia. Por primera vez en la historia del asentamiento estadounidense, las mujeres tenían miedo de salir de noche por temor a ser asaltadas. Los robos bancarios eran un hecho cotidiano. Los metodistas estaban perdiendo más miembros de los que ganaban. Los bautistas dijeron que habían pasado por su peor temporada.
El reverendo Samuel Shepard, pastor de una iglesia típica de Massachusetts, dijo que en 16 años no se había unido un joven a la membresía de la iglesia. 16 años. El obispo protestante episcopal de Nueva York, el obispo Samuel Provost, renunció. No había confirmado a nadie en tanto tiempo que decidió que estaba sin trabajo, por lo que tomó otro empleo. El presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, John Marshall, escribió: las iglesias están más allá de devastadas para ser redimidas. Las universidades en ese momento también estaban en malas condiciones espiritualmente. Una encuesta en Harvard indicó que solo había un creyente entre todos los alumnos. Se realizó una encuesta similar en Princeton, un lugar mucho más evangélico, reveló solo 2 creyentes en todo el campus de la universidad. Suena muy parecido a nuestro día. Amén. A todos nos ha afectado mucho la filosofía del mundo, quizás más de lo que creemos. ¿Cuánto prestamos atención a la palabra de Dios? Y este mensaje es para ayudarnos a volver a la palabra. La palabra es el fundamento de todos, hermanos. Hemos recibido de los medios de comunicación ideas y actitudes de las que apenas nos damos cuenta de cuán equivocados están. Necesitamos cambiar la forma en que pensamos sobre nosotros mismos y sobre la vida y sobre este mundo. Necesitamos que volvamos a ser gente de la palabra. Gente de la palabra. Necesitamos volver al poder del Evangelio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que leer la Biblia. Tenemos que leer la palabra. Hemos leído esos versículos. Pero lo que quiero decir primero es que había un hambre de la palabra de Dios en versículo 1. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Parece una reunión espontánea, pero obviamente estaba planeada. Por ejemplo, en el versículo 4, vemos que nos dice que había construido una plataforma, hay un púlpito hecho de madera, y esa plataforma hay suficiente espacio para 14 hombres. Hay 6 o 7 a un lado, o 6 o 7 a otro lado, y estos son 14. Y se nos dice que la gente vino como un solo hombre, y la gente tenía hambre de respuestas a sus problemas, de pautas de la palabra de Dios, y unánimes se reunieron en la gran plaza frente a la puerta de las aguas. El profeta Amos predijo que vendría hambre de la palabra de Dios. En Amos 8:11 dice aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y creo que esa ha sido la condición y el estado del hombre desde siempre. La gente en realidad estaría hambrienta de respuestas a los problemas de la vida. Y sin duda, estamos empezando a ver cumplidas estas palabras en nuestros días. Yo creo que el mundo no tiene las respuestas. El mundo no tiene las respuestas a las necesidades del hombre. Hay un hambre profundo en nuestro mundo entre las personas que no asisten a las iglesias. Ellos están buscando dirección, están buscando guía espiritual, están buscando en budismo, están buscando en filosofía, están buscando en Facebook su filosofía, su manera de cómo vivir. ¿Dónde están las respuestas? ¿Qué es el propósito de la vida? ¿Por qué estamos aquí? La gente quiere encontrar el significado de la vida, pero no lo van a encontrar fuera de la palabra de Dios. Hay un hambre para alguien que habla con certeza y autoridad. Hay un hambre para una persona que tiene las respuestas. Hay un hambre para alguien para sacarnos de la oscuridad, de la incertidumbre, de lo que está pasando en este mundo. Pero al mismo tiempo que existe este profundo hambre espiritual,
en lugar de honrar la palabra de Dios se desprecia, se ignora. ¿A que sí? La gente dice, pues, no queremos que nuestras vidas se construyan sobre esos principios bíblicos. Y cuando quieren respuestas y seguridad, pero no de la palabra de Dios, el mundo escuchará a cualquiera que se levanta. Y eso es peligroso, ¿sabes? Eso es peligroso porque cuando el mundo está dispuesto a escuchar cualquiera que se levanta, un día será un hombre carismático que será el anticristo, que dice que tiene las respuestas. Versículo 1 dice que encontraron ese libro, el libro de la ley de Moisés, lo trajeron. Ese es el Torah, los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números. Lo dije a propósito. A ver, entonces, este fue el manual de instrucciones de Dios sobre cómo caminar como pueblo de Dios. Entonces, hubo ese hambre espiritual de la palabra de Dios. Era para todos los que pudieran comprender. Versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Ahora, la construcción del muro ya está terminada y el centro de atención cambia de Nehemías a Esdras en esa parte del libro. Esdras había llegado a Jerusalén unos cuantos años antes de llegar a Nehemías y pues no estábamos seguros qué ha pasado en todo ese tiempo, si Esdras había vuelto a Babilonia, ha regresado o estaba ahí ministrando detrás del escenario, no sabemos, pero en cualquier que sea el caso, Esdras es llamado al frente y Nehemías pasa a segundo plano. Entonces, este nos lleva al tercer punto aquí. La duración del culto fue de 6 horas. Vamos a parar ahí un momento. ¿Qué dice ahí en versículo 3? Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. ¿Vale? Pero, ojo, ya vamos a ver más adelante, de pie, todos de pie. Entonces, desde amanecer hasta mediodía. La reunión duró toda la mañana, 5 o 6 horas por lo menos. Y ahora, como somos pueblos del libro, creo que deberíamos imitar su ejemplo, ¿verdad? No. No, esa es una broma. Es una mala aplicación, obvia, hacer que la duración de la reunión en los cultos sea de 6 horas. No es el listón de cuánto deben durar nuestras reuniones, porque lo que sucedió aquí fue algo extraordinario. Y pues si apenas podemos tolerar sermones de 30, 40 minutos, es poco probable que podamos entender lo que mantuvo a esas personas fascinadas por 6 horas, escuchando, absorbiendo la palabra de Dios. ¿Cómo es nuestra actitud hacia la palabra de Dios? ¿Somos así? ¿O estamos aquí para cumplir? Bueno, voy a la iglesia, luego hago lo que yo quiera hacer. Pregunto. Si tenemos este deseo de escuchar la palabra de Dios. La gente estuvo atenta a la palabra. Versículo 3, la última parte. Y todos los que podían entender y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. No es cierto que a veces cerramos tanto nuestras mentes y realmente no escuchamos lo que se dice. Aunque escuchamos el sonido, sabemos que Pastor Esteban está predicando, pero mi mente está en otro lugar. Y me duermo. Y no, ¿dónde está mi mente? ¿Cuál profeta acaba de mencionar hace 5 minutos?
Amós, muy bien. Algunos estaban despiertos. A lo mejor tienes la mente en otro lugar. Estás leyendo algo o mirando tu móvil, no lo sé, o alguien te está hablando, pero no escuchaste lo que se dijo. Y a veces las esposas están, eso es como tú me tratas. De la misma manera, es posible escuchar la palabra de Dios predicada y no escuchar nada. Las palabras entran en tus oídos, pero no entran en tu mente. Tu mente está en otro planeta, Marte, Venus, no sé dónde. Estás escuchando, pero no absorbiendo la palabra de Dios. No estás involucrado en la predicación. La predicación es una interacción entre el predicador y el oyente. Estamos comunicando un mensaje. Y comunicar quiere decir que uno habla y el otro escucha, entiende y recibe lo que se dice. Jesús solía decir, el que tiene oídos, oiga. Entonces la gente estuvo atento a la palabra. Vamos a ver algunas características de la renovación espiritual ahora. No sé de vosotros, pero yo necesito renovación espiritual constantemente. Constantemente. No puedo pasar mucho tiempo sin alimento espiritual, sin ver mi andar con Cristo decaer en intensidad o en fidelidad. Lo necesito. Y apuesto que tú también necesitas esta renovación espiritual. Primero vamos a ver que necesitamos una reverencia por Dios. Una reverencia, versículo 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban estos hombres, a la mano izquierda, a la mano derecha. Abrió, versículo 5, pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Ahora, es obvio que hicieron cosas prácticas para que la palabra de Dios tuviera el mayor efecto, como tener a los oradores en una plataforma elevada, igual como nosotros aquí. Hay cosas prácticas que podemos hacer también para ayudar a que la palabra de Dios tenga mayor efecto, eficacia. Cuando un salón es cómodo, sillas cómodas, aire acondicionado, las puertas cerradas, no hay movimiento, estamos con los móviles en silencio, estamos haciendo todo lo posible para que podamos prestar atención a la palabra de Dios con pocas distracciones y poder escuchar claramente lo que el predicador está diciendo. Esa ayuda que la palabra de Dios tenga su mayor efecto. Pero lo más importante, hermanos, aparte de todo eso, la mayor preparación debe ocurrir en nuestros corazones durante la semana, no solamente durante el tiempo de oración o una hora antes del culto. Debemos ir preparando nuestros corazones toda la semana y la noche de sábado, orando por los cultos de mañana. Todo eso es muy importante. Debemos venir dispuestos a no olvidarnos a nosotros mismos, nuestras preocupaciones, dejar nuestros propios motivos fuera y someternos a la palabra de Dios. Ahora, hay algo que quiero enfatizar aquí. Al final del versículo 6 dice que todo el pueblo estuvo atento. Esa es nuestra traducción. Pero en el hebreo y en muchas otras traducciones dice que en el original que la gente se puso de pie. Y la gente estuvo de pie para la lectura de la palabra de Dios. 6 horas. En versículo 18 dice que desde el primer día hasta el último. Esto lo hicieron toda la semana. Toda la semana. Todas las mañanas. De pie. Escuchando la palabra de Dios. 6 horas. Y yo lucho para que vuelvan por la tarde. Es que no sé, le voy a arrancar mi pelo. Prométeme por lo menos, si no vas por la tarde, lo escuchas por YouTube. Si vas a estar fuera un domingo, por lo menos escucha uno de los mensajes. Si no puedes estar con tus hermanos, por lo menos escucha uno de las grabaciones. ¿Sí o no? Amén. Ahí están.
la palabra de Dios toda la semana. Lo hicieron como una señal de reverencia por las Escrituras, como la palabra de Dios. Ahora, no adoramos al libro de Dios, adoramos al Dios del libro. Eso es importante. El Dios que nos habla por medio de ese libro. Pero ese libro es un tesoro, es un libro precioso. Y debemos reverenciar el Dios de este libro. Esa es la misma razón por lo que hacemos nosotros cuando leemos la palabra de Dios, nos ponemos de pie. Amén. En reverencia a la palabra de Dios. No siempre, pero no para no ser legalistas. La lectura pública de la Escritura es un elemento de adoración, tanto como la oración, tanto como ofrendar, el canto, la predicación, la lectura de la palabra de Dios es algo que me gustaría incluir más en nuestros cultos. Entonces, hay reverencia por Dios, hay una adoración renovada.